Buenas tardes, mis amigos, mis amigas, Shabbat Shalom, en esta preciosa tarde que nos va a llevar a este bendito Shabbat que el Eterno bendito sea nos ha dispuesto para nosotros, para nuestro recreo, para nuestro disfrute en este bendito día. Un día que aquí ha amanecido lluvioso e incluso hace unas horas ha estado granizando con frío a la altura de abril. Esto es insólito aquí en estas tierras, porque este frío es impropio de ya entrada la primavera y el mes de abril. Pues frío y encima granizo, hace pocas horas. Ahora mismo hace un solipandi radiante y cálido que se agradece mucho. Y vamos a entrar en estos días, en este día o mañana, según se muestre la luna o no, vamos a entrar en Año Nuevo Bíblico, y a los 14 días del mes, pues entonces es Pesaj. Hay quien no entiende esto, hay quien no entiende la relación que hay entre la luna y las fiestas. La luna, el sol y las fiestas. Cuando la luna, el sol y las estrellas, dícese que las estrellas también entran, los astros, están también para saber el sembrado y la cosecha y por ende las fiestas bíblicas. Pero esto hay gente que no lo entiende. Entonces vamos a entrar en Año Nuevo. Queremos felicitar a todo el pueblo de Israel que va a estar entrando en este año bíblico. Y pues, hombre, no vamos a ser hipócritas de decirles que lo vamos a celebrar igual que en el Año Nuevo romano, porque el entorno no lo celebra. Entonces, por mucho que tú quieras exaltarlo, pues va a tener un grado de privacidad, ¿verdad?, que te va a impedir celebrarlo por todo lo alto, de una manera u otra, ¿no? Pero bueno, en la privacidad, pues vamos a intentar al menos arreglarnos en ese día, ponernos guapos y celebrar de la mejor manera, quizá con una barbacoa, ¿verdad? Apartar ese día de alguna manera. Entonces, pues, feliz Año Nuevo a todos. Referente a lo que hemos estado viendo en esta semana, antes de entrar en el capítulo 20 del libro de Lucas, decir que, como posteamos hace unos días en el Facebook, el malo solo se compara con uno más malo. Entonces, quien es cabalista se compara con otro grado de cábala. Quien practica el oscurantismo y el ocultismo se compara con otro más ocultista y más oscurantista, de manera que el cabalista te habla de que su cábala no es una cábala, comparándose, medieval o cábala sucia. Y te añade, o dentro de la cábala, la quiromancia. Tampoco él practica la quiromancia. Ahora, defiende la quiromancia, que es la lectura de las manos, si esa quiromancia la ejerció hombres, por ejemplo, como Isaac Luria, del judaísmo, del judaísmo más enloquecido. Si es Isaac Luria quien postula la quiromancia, entonces sí se lo creen. Dice, no, si a él le funcionó. Pero lo malo para este ministerio en las zonas limítrofes de Venezuela y Colombia, lo malo para este ministerio, este gobierno de iniquidad e injusticia, es que la quiromancia ya la estudiaron los gitanos. Entonces ya sí es malo. Si la dan los gitanos y la estudian los gitanos, entonces ya sí es malo. Pero si lo practica el judaísmo más enloquecido, no. ¿Verdad? Claro, y esta gente cree que va a salir ganando con el judaísmo, poniéndose del lado del judaísmo, cuando el judaísmo es más honrado que ellos mismos. Es decir, ellos se arriman al judaísmo por chantaje emocional, creyendo que el judaísmo es el salvajismo que va a salir ganando, pero dentro del judaísmo son menos salvajes que estos indígenas. Entonces, ahí se cree que van a salir ganando estos indigentes, indígenas en el sentido de indigentes, porque siempre están pidiendo dinero, indigentes judeo-mesiánicos. Ahora, más noticias alrededor de la gente que está predicando Biblia y que se pone a hablar de Torá.
Resulta que Cuellicorto, Allende por Texas, degolla al cordero en directo. Esto lo hacen para provocar y para dar que hablar y para que la gente diga, no, es satánico, ha dicho algo satánico, y para dar que hablar, pero no es satánico, simplemente es que es una inconsciencia, Dentro de esa inconsciencia ellos se van dando cuenta gradualmente, pero a pasos de tortuga, del engaño del judaísmo. Entonces, cuando han querido sacudirse, pues ya no pueden, porque tienen a los judíos como hermanos, por referentes, y encima no, ya le ha sacado el judaísmo de su programación mental, les han sacado a Yahshua HaMashiach, porque aquí lo que hay que examinar es que si degollas al cordero celebrando Pesaj como lo celebraba Israel, poniendo la sangre del cordero en los marcos de la puerta y todo esto, la pregunta a hacerles es, ¿dónde queda entonces Yahshua HaMashiach? Esa es la pregunta. Y miren, ya para terminar con esto del judeomesianismo y las andanzas de estos desafortunados caballeros, ¿verdad? Pues Michael Rood, que es un referente, fue referente del judaísmo mesiánico. Por cierto, que judeo-mesianismo te habla ya de la intención, primero es judío y después el Mesías. Bueno, entonces, Michael Rood ya, fíjense ustedes, recuerden la película de Ellos Viven, ¿cómo es? La película esa que se ponían las gafas y veían en la publicidad decía una cosa, pero cuando te colocabas las gafas ya veías lo que decía subliminalmente en verdad, la publicidad. Entonces entraban en los supermercados y veían obey, que es obedezca, ¿verdad? Bueno, pues Michael Rood ya para ese judeomesianismo totalmente desviado, dolarizado, del materialismo más pues eso, dolarizado, ¿no? Pues ya no se cuida de ponerse gafas o no ponerse gafas, que por cierto le llamaban lentes hebreas. Y ya dice a las claras, a sus auditorios, dice, escuche y obedezca. Usted no se fije en el testimonio del de Texas, ni en el testimonio de la zona limítrofe entre Colombia y Venezuela, no se fije en nadie, no se fije en la otra cazadora, Hunter, no se fije en los que están ahí queriendo ganar con acaparar, con juntarse, ¿verdad? Por esa tormenta de cerebros de estúpidos, ¿verdad? Y ya escucha y obedezca. A usted no le importe nada de lo que hacen. Usted escuche y obedezca. Ahí ya no hay mensaje subliminal que descifrar. Ahí ya te lo están diciendo a las claras. Escucha y obedece. Esto es desfachatado. Bueno, pues estamos en la semana, antes de ya entrar en Lucas 20, estamos en la semana del tremendo bofetón que le pegó Will Smith a Chris Rock. Yo soy partidario en la escena, esto al final sirve para separar a la gente, para dar que hablar y para hacer bandos. Pero yo soy partidario de ponerle stop a los cómicos, porque los cómicos en muchos casos son maledicientes y dañinos. Expresan hiel por la boca. Ahora, mi pregunta es, yo sé que Will Smith no es muy antisistema ni siquiera llega a la estatura de ser un varón justo, conforme a nuestro entendimiento de lo que sabemos, comparándolo con Torah y demás, ¿no? Y yo lo que le preguntaría es, si se le hubiera propinado ese tremendo bofetón a Jerry Seinfeld. Jerry Seinfeld es un primer ministro de los cómicos del judaísmo, que la comicidad del judaísmo es el chiste, y el chiste utilizado como saeta, para saetear al pueblo del bendito sea. Eso por si no lo saben, se lo digo yo. Entonces mi pregunta es, ¿se lo hubiera propinado a Jerry Seinfeld? No estoy yo tan seguro, porque claro,
Ya si metes un bofetón de un negro a un blanco, ahí ya hubiera cambiado la cosa, la discursiva. Más se lo merece Jerry Seinfeld, porque como digo, es un primer ministro del judaísmo cómico más lacerante con las pautas bíblicas, pese a ser judío. Es un judaísmo ya totalmente de Haskalah, de ateísmo. Ahora, lo que yo quiero examinar es las palabras de Denzel Washington, que es lo que yo quiero examinar un poco. Porque Denzel Washington le aconsejó a Will Smith, después de pegarle tremendo bofetón, le dijo: ten cuidado que cuando estás en la cima es cuando más te ataca el diablo. Ahora, ese diablo al que se refiere Denzel Washington no es el diablo. A lo que se refiere Denzel Washington es a un diablo que responde a ser un resorte social que saltan las alarmas. Es lo mismo que un incendio. Cuando en un hotel, ¿no? Cuando la temperatura sube o se detecta un humo, la alarma ya suena y suelta el chorro de agua. Bueno, pues estos resortes sociales funcionan de esa manera. Quien, digamos, que se desvía un poco de las pautas establecidas y un ilustrado le pega un bofetón a otro, pues ya el resorte social, suenan las alarmas y a este que se desvía del redil psicosocial, materialista, satánico, dolarizado, todo lo que quieran, cómico, pues ya, de actores de Hollywood y demás, dominado por el judaísmo, pues ya estos resortes saltan y le pueden atormentar la vida. Esto ha sucedido así, con mucha gente famosa. Cuando la gente famosa ha querido salir ya y estaba ya hasta las trancas del sistema, ya cómo podía salir. Eso es ya arena movediza. No puedes escapar, cuanto más te muevas, más te hundes. Entonces, mucho cuidado con eso, porque quien ya está en el sistema no puede escapar si sus fuerzas están en el sistema, si su voluntad está bajo el sistema. Ojo. Bueno, entonces ya vamos al capítulo 20 del libro de Lucas, que se llama El crimen de los gramáticos y la autoridad de Yahshua. Ese va a ser el título de hoy, de la enseñanza de hoy, Lucas capítulo 20. El crimen de los gramáticos y la autoridad de Yahshua. Dice 21, lo leemos todo de corrido y ya en la versión ya escudriñada y traducida. Dice: y llegó en los días cuando estaba enseñando en el templo a la gente proclamando la buena nueva, que los principales sacerdotes y gramáticos, ahí están. Un gramático es aquel que le da a la gente una gramática, una categoría, para que la gente discurra en esa gramática que le da. Gramática viene de grama, en esa hierba que les facilitan los gramáticos, ¿verdad? Porque van a comer del forraje que le den los gramáticos. Se le acercaron con los ancianos y le hablaron diciendo: ¿puedes decirnos con qué autoridad haces estas cosas? Cosas como milagros, como cosas que ellos creían que contradecían la tradición, no la Torá, sino la tradición de ellos, que ellos le daban mayor fuerza a la tradición que a la Torá, ya lo sabemos. Y les dijo: yo les responderé si antes me responden a mí a esto. Ojo, ¿el bautismo de Yohanan era de Dios o de los hombres? Y ellos razonaron de esta manera. Y ellos razonaron: si decimos que era de Dios, nos preguntará por qué no le seguimos. Y si decimos que era de los hombres, nos preguntará por qué entonces le dimos reconocimiento. Deberíamos decir a la gente que era de los hombres, pero nos sería piedra de tropiezo porque ellos están persuadidos de que Juan era profeta, de que Yohanan era profeta. Así que dieron la callada por respuesta y él les dijo: bueno, entonces yo tampoco les digo en qué autoridad hago estas cosas. La bestia se mimetiza
la bestia busca sacar partido, pero la bestia no se pronuncia a posteriori. Todo en la bestia es un habla explorativa. Los profesorados, los maestrillos, los gramáticos, primero indagan, elaboran un habla explorativa para ver qué está pasando por las cabezas de los ciudadanos. Y cuando se enteran de lo que está pasando por la cabeza de los ciudadanos, ya emiten su gramática, su doctrina. Entonces la bestia lo que hace es mimetizarse, quiere salir ganando, pero vemos que no tiene convicciones. La bestia no tiene convicciones. Ni una cosa ni otra. Claro, Yohanan, Juan el Bautista, o su ministerio era de Elohim o era de los hombres, una de dos. Pero ellos no pueden decir ni para un lado ni para el otro. Claro, son especuladores, de constructores especuladores. Claro, y eso se traslada luego a la economía. Verso 9. Comenzó a decir al pueblo esta parábola. Había cierto hombre que plantó un viñedo y decidió alquilarlo y salió de la región. Y en la temporada envió a los inquilinos un agricultor especial para trabajar la viña. Esto es, Moisés y luego los sucesivos profetas. Pero resulta que los inquilinos lo echaron de allí y lo golpearon y deshonraron y lo enviaron con las manos vacías. Así que procedió a enviar a otro sirviente, pero igualmente lo golpearon y lo deshonraron y lo largaron. Y procedió a enviar un tercero, pero habiéndole herido lo echaron. Esto ya hasta está nombrando, ya va a alcanzar al hijo que se va a presentar. Dice, y pensando el dueño de la viña qué debería hacer, se dijo, enviaré a mi hijo, amado, quizá a él lo respeten. Y habiendo visto los inquilinos al agricultor, al hijo agricultor, se dijeron, este es el heredero, el que sabe de qué va esto. Este es el heredero, el que sabe de qué va esto, el que sabe de qué va la viña. Le va a sacar más producción que nosotros, pero nosotros no buscamos que le dé más producción de lo que le damos nosotros. Nosotros es que sabemos que si le da más producción que nosotros, a nosotros se nos pone en borrón y cuenta nueva. Entonces eso no nos interesa. Entonces dijeron, este es el heredero, el que sabe de qué va esto. Y arrojándolo fuera del viñedo, lo mataron. Esto es Yahshua HaMashiach, que está profetizando su muerte. Dice, por lo tanto, ¿qué haré yo como dueño de la viña? Pregunta el padre, el dueño de la viña, dentro de la parábola. Vendré y destruiré a estos agricultores y daré el viñedo a otros muy diferentes. Muy diferentes. Muy diferentes a estos que lo que querían era imponerse, no les importaba la producción del viñedo, sino no ser desplazados de su territorio, de su economía, ¿verdad? Entonces dice que la decisión de Elohim, que es el Padre, dice, los daré a otros, el viñedo los daré a otros muy diferentes. Si son muy diferentes, esa gente ya no va a pensar en quién me va a sacar de circulación y va a pensar en clave de competencia, ya va a pensar en producción de la viña. Viña, dícese, desarrollo humano. Entonces, ¿qué se dijeron estos al final? Se dijeron, después de que le dice, no, daré el viñedo a otros muy diferentes. Pero ellos dijeron, no podrá ser nunca, no podrá ser nunca, en rebeldía abierta contra Elohim. Por eso predican lo que predican, por eso se creen que van a salir ganando con todo el sistema económico actual.
Verso 17. Y habiéndoles mirado, dijo: ha sido escrito que la piedra que los constructores han rechazado se ha convertido en la cabeza del ángulo. Todos los que tropiecen en esta piedra, juntos se romperán, juntos se juntan para extraer más dinero, más ganancia, a cambio de juntar sus conocimientos a cambio de más ganancia, de dar una gramática para que la gente discurra por esa gramática de engaño, recibiendo dinero a cambio, esa es su motivación. Se juntan y se romperán juntos y caerán. Y los caídos, esos son los ángeles caídos, esos son los mensajeros caídos, y los caídos serán triturados hasta el polvo. Verso 19. Y buscado por los gramáticos y los sacerdotes principales para atajar su potencia, no podían hacerle nada y notaban que siempre hablaba en contra de ellos. Sus palabras se sentían aludidos, por supuesto. Ahora, la intencionalidad de Yahshua era toda de referirse a ellos en cada palabra que emitía para denunciar lo que se traían allí, ¿verdad? Entonces ellos sabían que siempre se estaba refiriendo a ellos, les atormentaba, ¿verdad? Porque sabían que siempre se estaba refiriendo a ellos. Y vuelvo y repito, él lo hacía con toda la intención. La intencionalidad era toda. No es decir que a ver a quién le caía. Yahshua no decía, no, esto nosotros damos la palabra y quien se sienta aludido. No especulaba con eso, porque hay gente que dice palabra de poder, pero lo dice como si no se refiriera a nada cuando su discurso son puntas hirientes en concreto para alguien, pero no lo reconocen. Ahora, Yahshua sabe y juega con esto. Su intencionalidad era toda, para dejarlos parados como lo que eran, descubrir a los fariseos y a los gramáticos como lo que eran. Entonces dice, y marcándose el objetivo, enviaron espías dentro de la fe bíblica, que fingían ser justos para atraparle con una palabra fuera de contexto. Y le levantaron cuestionamientos, diciendo, le ponían trabas, pruebas, digamos, rompecabezas. Era una mente colectiva, por supuesto. Era una mente colectiva con la que tenía que lidiar Yahshua. Una mente colectiva dañina, que ponía a Yahshua en situaciones que no se daban, pero que era por molestar y por pillar a Yahshua en una palabra fuera de contexto. Entonces le dicen, maestro, sabemos que recibes a cualquier persona y que hablas con verdad la enseñanza de Dios. Eso le dicen para regalarle un poco el oído a lo que le iban a indagar, a lo que le iban a intentar sonsacar. Y ahora le intentan sonsacar de esta manera y dice, ¿ves legal que demos los tributos al César en la plaza pública o no? Y percibiendo la astucia de ellos, les dijo, mostradme ese denario, esa moneda. ¿De quién es la imagen y la inscripción? Y le dijeron, de César. Y les dijo, pues entonces no deis la espalda al César ni a su emperador, pero lo de Dios es de Dios. Y no fueron capaces de atraparlo con esta narración delante de la gente. Y admirando su respuesta se callaron. Y habiendo venido a él algunos de los saduceos, ya en otra escena, que no creían en la resurrección, indagaron, diciendo, otros que intentaban sonsacar, unos por un lado, otros por el otro. Esto es así. Le dijeron, el rabino Moisés nos escribió que el hermano de una viuda debería tomarla si no tuvo hijos para que la mujer levante simiente al hermano. Pues resulta que hubo 7 hermanos y el primero tomó su esposa y murió sin hijos. Esa es la paja mental que se hacen.
Toma el segundo a la esposa y muere sin hijos. Y llega un tercero y la toma igualmente, y así hasta los 7, y no tienen hijos. Finalmente la mujer también murió. Ahora, en la resurrección, ¿cuál de los hermanos será su marido si ha tenido relaciones sexuales y le ha sido esposa a los 7? Y les dijo Yahshua: a los hijos de esta edad sois vosotros, gramáticos, fariseos, tradicionalistas, conservadores, materialistas. A los hijos de esta edad se les da bien casarse y darse en matrimonio. Casarse y darse en matrimonio muchas veces para ascender jerárquicamente, ¿verdad?, en las jerarquías sociales. Sin embargo, los que alcancen la dignidad de resucitar en la otra edad, para resucitar de los muertos, no tienen que haberse casado ni haberse dado en matrimonio. Es muy diferente a la traducción que se ha tenido. Dice, serán como los ángeles que ni se casan ni se dan en matrimonio. No es eso lo que dice. Dice, los que tengan la dignidad de resucitar en la otra edad para resucitar de los muertos no tienen necesariamente que haberse casado ni haberse dado en matrimonio. Cambia totalmente. Pero claro, como nos habían dado esa gramática, y entonces dice, sin embargo, a los que alcancen la dignidad de resucitar en la otra edad para resucitar de los muertos no tienen que haberse casado ni haberse dado en matrimonio. Y además incluso Moisés, fíjense cómo le explica aquí ya el cráneo a los fariseos, saduceos y gramáticos. Les dice, incluso Moisés, levantado de los muertos. ¿Cuándo se levantó de los muertos Moisés? Cuando pasó de muerte a vida después de tener el encuentro en la zarza con el bendito sea, porque él venía de ser un muerto, de ser un asesino inclusive. Entonces dice, y además incluso Moisés, levantado de los muertos, es informado desde el arbusto, y él llama al Señor Elohim de Abraham, Isaac y Jacob, porque Elohim no es de muertos, por contra es Elohim de vivos. Todos viven sin duda en él, todos los que están vivos. Entonces es Elohim de vivos, y respondiendo algunos gramáticos le dijeron, has hablado bien, maestro, y ya no se atrevían a preguntarle nada más. Entonces eso se resuelve de esa manera, ¿no? Para mostrar que los muertos son en verdad, aunque dice el que esté muerto, el que crea en mí aunque esté muerto vivirá, lo cuenta como vivo, ¿verdad? Entonces ahí les para los pies a aquellos que no creían en la resurrección. La resurrección está en el mismo momento que haces teshuvá, que te arrepientes. En ese momento ya te cuenta como que te has levantado de los muertos, ¿verdad? Por eso dice luego cuando nace el Mashiach, dice a la ciudad asentada en oscuridad, luz le resplandeció, que es Yahshua HaMashiach. El pueblo asentado en valle de sombra de muerte, ¿verdad? Les llegó el Mashiach, que es la luz del mundo, la Or. Y entonces le dice, pero él les mostró otra cuestión. Como le habían picado ahí, pues les levanta él otra cuestioncilla más y les dice, ¿cómo es que si las Escrituras declaran que el Señor es hijo de David? ¿Cómo es que las Escrituras declaran que el Señor es hijo de David? Si en los Salmos él dice, Señor, ven y siéntate a mi diestra, hasta que coloque al adversario por estrado de tus pies. Si es por lo tanto el Señor de David, no puede ser su hijo. Eso les craneaba totalmente. Porque esto demuestra un conocimiento de las Escrituras que a ellos ni estaba en sus registros. Se salía de su radar, de hipócritas, ¿verdad? Entonces dice, si es por lo tanto el Señor de David, no puede ser su hijo.
y estaban escuchándole todos, y advirtió a los discípulos. Aquí está. Tened cuidado de los gramáticos y de los deconstructores, especuladores, deconstructores, mentes colectivas que lo que quieren es sonsacar, no tienen convicción de nada y solo quieren destruir tu convicción, deconstructores. Tened cuidado de los gramáticos y de los deconstructores que se contonean. En los andares puedes ver a una persona. Si es vanidoso, si es altivo, si es arrogante, si es humilde. En los andares nada más. Que se contonean con largas batas y se muestran amorosos y amables en las plazas públicas. ¿Cuántos de esos hay? Unos cuantos, ¿no? Y les están destinados, ahora, los van a conocer por esto. Mire. Los van a conocer por esto. Dice, y les están destinados los primeros asientos en las sinagogas y los primeros lugares en los banquetes, en las campañas, en los auditorios, en las reuniones evangélicas, rabínicas, judaicas, mesiánicas. Y les están destinados los primeros asientos en las sinagogas y los primeros lugares en los banquetes. 47. Y último, dice, que devoran las casas de las viudas. Que devorar las casas de las viudas es devorar las casas de las viudas es toda la producción de la viuda se la comen ellos, pero toda la producción de la viuda en el sentido también espiritual, es decir, quieren controlarle la vida totalmente, por eso dice, devoran las casas de las viudas, quieren controlar toda la casa de la viuda. ¿Para qué más quiere ya si ha quedado viuda? Porque ahora el control viene de su vida y de su casa, de esos gramáticos, de esos destinados a los primeros asientos en las sinagogas y los primeros lugares en los banquetes. No, pero si están estimados de todos, claro, son estimados de todos porque supuestamente dan Biblia, pero dan Biblia al revés de lo que es. Que devoran las casas, controladores. Le dicen a la viuda cómo hacer la vida, cómo criar a los hijos, le dicen a los hijos lo que tienen que hacer, si tienen que hacer esto, si tienen que hacer lo otro, si no pueden darse una satisfacción, si... Oigan, devoran las casas de las viudas con la excusa de pronosticar. Profecía va, profecía viene, por interpretación por aquí, esto por allá, que ya viene el anticristo, que ya nos van a perseguir, que ya está la guerra liada, que ya se ha liado, con la excusa de pronosticar y rezar, orar públicamente, para supuestamente darle la cobertura a las casas de las viudas, que ya para qué más quieren de haberse quedado viudas, porque pasa su control de su casa, de su vida, de su alma a manos de esos gramáticos que se muestran amorosos y amables en las plazas públicas y les están destinados los primeros asientos en las sinagogas y los primeros lugares en los banquetes. Y ahora, ¿cómo acaba? Con una exclamación, dice: gran crimen tienen encima, el crimen de los gramáticos y la autoridad de Yahshua HaMashiach. Shabbat Shalom en este precioso día. Aquí está soleadito, hace preciosa tarde ahora mismo, así que nos vamos a deleitar en la presencia del bendito sea en este bendito Shabbat. Gracias a las personas, a las almas que dan me gusta, porque nos ayuda. Y si la gente ve estos videos y no anuncia y no ayudan al más pequeñito,
pues entonces no muestran ningún amor por la verdad, ni ninguna compasión siquiera. Entonces, si supuestamente uno es el más pequeñito de los que están predicando y en lugar de ayudarnos nos ven y nos pisan el cuello, pues díganme ustedes dónde está la compasión de estas personas. No, se contonean con largas batas blancas y les están destinados los primeros lugares en las sinagogas y en los banquetes. Bueno, hasta aquí. Gracias a todos, Shabbat Shalom, besos y abrazos, coman, beban, rían, abrácense mucho, bésense mucho, Shabbat Shalom, besos y abrazos.